La verdad es que hay más gente de lo que yo pensaba, así que estoy contento y alegre. ¿Cuántos son de la empresa? ¿Cuántos son exalumnos míos? Gracias a los demás por venir. Bueno, antes que nada, quisiera saber si alguien conocía ya la empresa de Kelperians o no. ¿Conocías? ¿Alguien más que conozca la empresa de Kelperians puede levantar la mano? Vale, muy bien. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestra empresa, muy poco, pero sobre todo la charla de hoy va a ir sobre cómo realizar un villano, como nosotros, que somos una empresa que estamos sobre todo dedicados a hacer juegos, pues eso, juegos de miedo, de terror. Y con nuestros ejemplos, pues vamos a dar un ejemplo para vosotros que todos aquellos que estéis también intentando hacer juegos de terror, pues que podáis coger ideas también, ¿vale? Primeramente voy a presentar la empresa de una manera breve. Somos Keplerians. Como he dicho, una empresa que sobre todo se ha dedicado a hacer durante estos últimos años juegos de tipo escape room de terror, ¿no? Ahora mismo somos 17 personas, que son las que ocupan las dos primeras líneas. Y empezamos siendo 3 personas en el 2013. O sea que ya ves que tiene algo de recorrido y ha crecido bastante. La sede la tenemos en el País Vasco, en Irún, en Guipúzcoa, aunque ahora con el tema de teletrabajo, pues cada uno trabaja desde su casa, que es más sencillo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues como he comentado, hacemos juegos de terror. Fundamentalmente nos dedicamos a hacer juegos para plataformas móviles y tenemos, entre todos los juegos que tenemos, más de 600 millones de descargas, que la verdad es una cifra bastante importante. En total tenemos 18 juegos de producción propia, porque producimos nosotros y nos autopublicamos también. Y tenemos 2 juegos multijugador aparte. Tenemos que decir que tenemos como 4 sagas que son las más famosas, en orden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Yvonne Land, Mr. Meat, Ice Scream y Angry King. Y también hemos sacado un juego para PC que lo tenemos en el stand, Yvonne Land de Broken Mask. Y aparte, pues también trabajamos como publishers. Tenemos 2 juegos, Witchcry 1 y Witchcry 2. Así que también hacemos este tipo de trabajos como publisher. Lo interesante también de nuestra empresa es el tipo de comunidad que tiene bastante seguimiento y bastantes fans. Y sobre todo destacar el canal de YouTube, que tiene más de 1 millón de suscriptores, que para ser una empresa tan pequeña pues es algo bastante destacable, la verdad. Y después pues ya ves los siguientes números de las demás redes sociales. También tenemos colaboradores importantes de todo el mundo, pues americanos, tailandeses, indios, latinoamericanos, que tienen bastantes seguidores también. Y hasta aquí, pues bueno, yo soy Alexander Camarero, que no me presento hasta ahora. No me parezco mucho a la imagen, que es un poco antigua. Se me ha caído la barba, se me ha caído las gafas y me ha salido un poco pelo, pero por lo demás soy el mismo. Soy socio fundador de la empresa Keplerians, por eso llevo zapatos, no como él. Y me encargo del apartado artístico, sobre todo, pues como al principio éramos 3, yo hacía la parte de arte y los otros 2 hermanos que están ahí sentados, Pablo y John, hacían la parte de programación. Y según hemos ido creciendo, pues hemos ido delegando. Y ahora mismo sí que me dedico en temas de producción pues al lore de los videojuegos y pues eso, a la historia. Buenas, yo soy Miguel Antero, me parezco un poco más, pero me he dibujado delgado. Es la ventaja de hacerse a uno mismo. Yo entré en Keplerians ya cuando la plantilla había crecido, tenían muchos seguidores y las IPs más importantes ya construidas, con la promesa de matar a sus últimas IPs y empezar con una nueva. Y dije, ¿dónde hay que firmar? He sido director de arte, concept artist, todas esas cosas que pone ahí atrás. Y nada, os vamos a enseñar cómo hemos diseñado al enemigo de Glitchmer, nuestro nuevo juego. Bueno, el objetivo de la charla de hoy, como he comentado antes, es explicar cómo trabajamos nosotros para que todos aquellos que estéis iniciando en este mundo de videojuegos y que os interesan, que ya he conocido a alguno que le interesaría hacer videojuegos de terror, pues se encuentran en un momento en el que no saben un poco por dónde empezar, ¿no? Hay mucha competencia en este territorio y hay muchos juegos que son muy parecidos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir lo que hemos hecho para destacar un poco, sobre todo a la hora de construir la idea del villano. Pondremos ejemplos que a nosotros cuando empezamos a hacer este tipo de videojuegos nos sirvieron también, de juegos que había en aquella época,
Y luego vamos a dar un ejemplo práctico de cómo lo hemos hecho con el oso, que es el villano del último juego de Glitchmer, que es el que estamos presentando en el stand. Así es, mucha gente cuando empieza, sobre todo cuando en los estudios indie pequeñitos y los roles son multidisciplinares y no están muy establecidos, no se tiene en cuenta cómo puede ser un proceso grupal donde hay diferentes departamentos que todos ponen su granito de arena en la receta del juego, ¿no? Entonces, hoy vamos a explicar un poquito cuál es el proceso dentro de un mecanismo, de una empresa que ahora mismo somos 20, 16, 17 personas. Muy bien. Vale, pues comenzaremos hablando de la importancia de un buen villano. Este es el primer juego que hicimos de terror, ¿vale? Aunque no lo parezca, esa es una de las primeras versiones que la grabamos hace poco y hicimos un GIF. Con este juego nos dimos cuenta de que realmente para hacer un villano no vale con que sea malo y ya, ¿vale? Que parece que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero cuando uno empieza a escribir un personaje es una de las cosas que hay que evitar, ¿no? En este caso, lo descubrimos con el propio juego, que en un principio era una escuela de terror, donde había un zombie que te atacaba y te mataba y se acababa la historia. Pero cuando dimos una capa más, ¿vale? Y a través del villano seguíamos contando algo de historia, descubrimos que era más interesante, lógicamente, hacer un villano que tuviese contexto en el lugar donde se encuentra, ¿no? En este caso, si estás en una escuela, que sea una profesora, está bien, ¿no? Es lógico. Pero si la profesora es monja, bueno, pues es más interesante, ¿no? Pero si la profesora monja, además, tiene un martillo gigante con el que te va a aplastar la cabeza si te acercas a ella, bueno, puede parecer un poco cómico, ¿no? Pero en el contexto del juego tiene mucho más sentido, ¿no? Y esto hace que realmente pues, te atrape el juego, te atrape la historia y pues es un ingrediente más para que el juego triunfe también. En esta época había dos juegos que nos inspiraron. Me imagino que os conoceréis el juego de Granny, ¿no? ¿No? Bueno. Nosotros cuando lo vimos nos pareció un juego bastante curioso porque es un juego un poco extraño, ¿no? No entendíamos cómo tenía esa capacidad de enganche que a la gente le gustaba tanto en aquella época y todavía aún, ¿no? Había un montón de seguidores, tenía un montón de gente que lo jugaba en YouTube, incluso había gente que se disfrazaba de Granny y actuaba. Tenía muñecos. Hay que decir que uno de esos muñecos que hemos presentado, aparte de que está Granny, también hay uno de nuestros personajes. Así que esto es como un aliciente, ¿no? De que cada vez que uno se sienta a investigar y a reflexionar, a ver qué tiene que hacer, pues es capaz de llegar, ¿no? Hasta esos sitios. Y nosotros somos gente pues totalmente normal, que bueno, que cualquiera puede ser capaz de hacer lo mismo también. En este caso, lo que hicimos fue hacer una pequeña investigación y decir, bueno, ¿por qué está funcionando esto, no? Y nos dimos cuenta que ese miedo, o sea, que ese juego realmente daba miedo, ¿vale? Y por unas razones bastante sencillas. El contexto del juego es que te encuentras en una casa, despiertas en una cama y el juego está como hecho de una manera retro, ¿no? Con unos gráficos tipo PlayStation 1, bueno, un poco más, ¿no? Porque realmente lo ves y tiene más calidad, ¿no? Pero se puede decir como es un juego raro, un poco feo, entre comillas, ¿no? Incluso la música también desde el piano, tiene pocas notas y en contexto en general es como demasiado simple. Entonces, a la hora de hacer un villano que para ese contexto tenga sentido, pues lógicamente, como hemos explicado antes, ¿no? Si la que vive en esa casa es una vieja, si es una vieja con camisón, si es una vieja con camisón que te persigue con un bate de béisbol, pues ves, estamos añadiendo capas de interés. Y sobre todo porque el arte de Granny sigue teniendo el mismo contexto retro, pixelado, simple que tiene lo de alrededor, ¿vale? Y todo esto al final hace que sea un juego bastante terrorífico en realidad, ¿no? Y sobre todo nos interesaba este juego porque estaba generando todo ese movimiento, ¿no? Y nosotros queríamos generar algo parecido. Ese mismo año también estaba la moda de Slenderman, que imagino que también os sonará a vosotros, ¿no? Os suena, ¿no? Se sacaron un montón de películas también, un montón de juegos. Hubo una moda que solo había juegos de terror de Slenderman en ese momento. ¿Y qué pasa con este personaje? Pues que es todavía más sencillo, ¿no? Si Granny no tenía apenas animaciones, nos encontramos ahora mismo con un personaje que no tiene ni cara. En el juego original no tiene ni siquiera animaciones. Te mata telequinéticamente cuando te mira, ¿no? Es algo bastante increíble. Y aún así, estaba súper de moda, había un montón de juegos, ¿no? Y decimos, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre aquí, no?
En este caso es interesante comentar que detrás de este juego hay una historia también, ¿vale? Este juego no es como Granny, que Granny crea historias a partir del juego. Este fue un juego creado a partir de historias. Estaba toda esta cultura de los creepypastas. Este fue un creepypasta muy famoso que empezó con esos dos dibujos, bueno, con estas dos fotos retocadas que están abajo, que alguien la retocó y dijo, nadie se da cuenta de este hombre alto que está detrás. Y con eso empezó una serie de historias y al final pues se hicieron películas, se hicieron videojuegos, ¿vale? En cuanto al diseño de este villano, cabe destacar que es muy simple, ¿vale? Y que está específicamente diseñado para que tú en un bosque te cause esa sensación de que no lo encuentras, ¿vale? Por lo tanto, si juntas los ingredientes, vuelve a salir un juego muy interesante, ¿vale? Si recordamos, hay una historia, hay un villano y luego tiene esa repercusión, porque el villano está en un contexto ideal y en un contexto realmente diseñado para que no destaque demasiado dentro del entorno donde se encuentra, ¿vale? Y ahora pasamos a la siguiente parte, que ya estamos hablando de lo que hemos hecho nosotros con el oso, ¿vale? Nos hemos puesto en contexto y ahora empezamos con lo que hemos hecho nosotros. En este último juego sí que decidimos hacer algo un poco diferente, porque llevamos ya mucho tiempo haciendo un juego en el que es un escape room, donde hay un enemigo que te persigue y tú tienes que escapar, ¿vale? En este caso queríamos hacer un juego un poco más adulto, con un enemigo que fuera realmente alguien indestructible, ¿vale? Y en este caso dedicamos, como veis ahí, 5 meses para una etapa inicial que es del brainstorming. Realmente, cuando tenemos ganas de hacer un videojuego, es como que queremos empezar a hacer el videojuego casi antes de pensar en él, ¿no? Y ya los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que no es la mejor idea porque cuando empieza el desarrollo te das cuenta de que esto sobra, que esto falta y al final no haces más que perder el tiempo. Entonces, mi recomendación es que empecemos con un periodo bastante largo en ese momento en el que hay un brainstorming inicial en el que piensas cómo hay que hacer el videojuego y luego pues, los siguientes pasos que vamos a decir, ¿vale? En el brainstorming todo vale, ¿vale? En el caso de para crear el villano, como he dicho que tiene que estar en contexto con todo lo demás, necesita tener un contexto claro con el gameplay del juego y la historia del juego, ¿vale? Es inseparable. Así que cuando estéis creando un villano nuevo, lo tienes que crear a la vez con el lore y con el gameplay, ¿vale? En esta fase, de estos 5 meses, salieron pues, ideas bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, salió un juego en el que había un montón de trenes subterráneos que nunca paraban, que tenías que realizar puzzles para pasar de uno a otro, y así que era un escenario continuo en el que siempre ibas viajando y ibas descubriendo sitios nuevos. También estuvimos pensando sobre una tienda de artículos mágicos donde el que entraba a comprar esos artículos mágicos era el villano que estaba buscando un artículo que era el mismo que buscabas tú y entonces tenías que luchar contra él y bueno, había una serie de historias bastante curiosas. Y también salió un juego en el que había una serie de indígenas mesoamericanos que eran conquistados por unos alienígenas que cuando llegaban a su ciudad la destruían porque estaban borrachos. Entonces habían conducido mal y se habían chocado contra su civilización. Cuando bajan estos alienígenas, pues discuten entre ellos y hacen un portal espacial por donde se escapan. Y uno de los indígenas que había ido a cazar con su oso va corriendo detrás de ellos y se mete en el mismo portal, ¿vale? Realmente la idea que funcionó fue esta última. Y con todo eso, lo que hicimos fue pues, ir hacia el equipo. Vale, una vez que en este caso dirección ha creado esa historia extraña, ¿vale? Durante 5 meses, con ayuda de gente exterior, hablando entre nosotros, cogemos esa idea y la llevamos al equipo, ¿vale? Entonces, el equipo participa, tú le comentas la historia, le enseñas los dibujos y entonces empieza a ver esa primera parte de los cambios, ¿vale? Idea que tengamos, aunque pensamos que es perfecta y maravillosa, siempre hay que compartirla en una etapa temprana, ¿vale? Porque lo que no se puede hacer es tener la idea de siglo y hacer un juego que piensas que es extraordinario, pero realmente, como no lo has compartido, quizás no te hayas dado cuenta de algo muy esencial que se podía haber arreglado si hubieses hablado antes de esto, ¿no? Entonces, empezamos los cambios y nos dimos cuenta de que era un juego muy cargado, ¿no? En este caso había un conflicto, porque queríamos que el villano de este juego fuera el oso, ¿vale? El oso con el que el protagonista se lanza hacia ese agujero negro que abren los alienígenas. En esta historia del juego, como tú entrabas siendo el indio con tu compañero oso a través de ese agujero te llevaba a otro lado, que te llevaba a otro lado y al final
llegabas hacia la realidad, hacia la realidad con el oso. Entonces el oso venía a tu ciudad y la empezaba a liar, ¿vale? Era un poco confuso y aunque nos gustaba la idea de los alienígenas, pues al final decidimos quitar ese aspecto, ¿vale? Para que el juego se centrara en que el villano realmente era el oso y no los alienígenas. Porque claro, si al final los alienígenas eran los que habían ido por ahí borrachos a destruir el poblado, eran ellos los enemigos. ¿Y cómo quedó el juego al final? Bueno, pues tras ese brainstorming de preproducción con el equipo, decidimos lo siguiente. En el mundo en el que te encuentras hay un cartucho que alguien lo ha hackeado, ¿vale? Es una persona de la realidad que lo ha hackeado. Ese hackeo del juego lo que ha provocado es que dentro de ese juego se han abierto varios agujeros glitchados a través de los cuales esos personajes de videojuego han entrado directamente en la realidad, ¿vale? En este caso ya vemos que el agujero de pixelar pues es casi igual que el agujero de la realidad, ¿vale? Y a través de ellos pues se escapan árboles, rocas, pero sobre todo lo que nos importa es ese oso que se ha escapado de ese mundo, ¿vale? Y como vemos, las partes rosas del mapa son esas partes en las que comparte, ¿no? De que se ha escapado el cartucho de la realidad. Bueno, aquí empieza ya un poquito todo el proceso de preproducción artístico y de concepto. Después de que el director creativo comparte la idea y empezamos a cerrar los objetivos, empezamos a buscar excusas visuales funcionales o un visual development de las ideas que aquí el director creativo plantea y empezamos ya a cerrar. No es un tiro a diana, es un tiro más a perdigones abiertos y poco a poco vamos cerrando el círculo hasta encontrar decisiones funcionales dentro de un proyecto. Os voy a pedir que no grabéis, tiene NDA, está prohibido grabar. No, es mentira. Los de Concept, o sea, los de social media ya lo comparten todo en el Instagram. Podéis seguirles, @KePeniaSteamOficial. La idea estaba guay. De repente, a mí como Concept Design me viene aquí el jefe y me dice, imagínate que un Pokémon sale del mundo del videojuego y empieza a matarnos a todos. Y dije, joder, qué guay. Ideón. Entonces empezamos a trabajar esa idea de, son una especie de totemons, llamémoslo así porque Nintendo igual nos escucha y nos denuncia, y vamos a empezar a hacer una pequeña investigación visual sobre ese concepto. Aquí, como podéis ver, todavía no teníamos claro qué tipo de animal, cuál sería, si sería pequeño, sería un animal prime, pero ya teníamos esas capas que Alex ya comentaba al principio de una monja da más miedo que un zombie y si tiene un martillo todavía más. Y aquí el concepto era claro, son totemons con una especie de capa de barniz tribal, porque vienen de una especie de... son indios nativoamericanos, mesoamericanos, y para un concept designer es un regalo, ¿vale? Empezamos a crear un montón de criaturas, un montón de animales con estéticas, opciones diversas, y aquí empieza un poquito el camino de coger ese tiro amplio de escopeta y hacerlo más certero. La contextualización es súper importante. No es lo mismo que un totemon entre en la Edad Media, un totemon se vaya a los años 50 o un totemon aparezca en la realidad. Las anteriores entregas, Ice Scream, Evil Nun, transcurrieron en los años 80, que han sido trabajadas 1000 veces visualmente, pues como Stranger Things en nuestros juegos, en un montón visualmente como los Goonies, ya está todo en nuestra conciencia. Yo, como niño de los 90, decía, jo, que no están muy valorados los 90, hay un montón de cosas chulas en los 90. Está el grunge, están las ciudades sucias, está el Discman y el Viper. Hay un montón de cosas que hablan de los 90 también tienen identidad propia. Y entonces decidimos ir unos años más tarde y hacer que estos seres digitales aparezcan en los años 90. Como veis, una vez que ya hemos definido la época, la última época de los arcades, los Vipers, ya los ordenadores, etc., la cosa ya empieza a coger mucho más sentido. Y vamos a empezar un poquito con el desarrollo a la realidad. Hay que hacer un pequeño estudio de quiénes somos y a dónde vamos, qué personajes tenemos dentro de nuestra carpeta y qué identidad tiene cada uno de ellos. En una gráfica muy sencillita, donde podemos ver personajes realistas, personajes más estilizados, personajes que dan un poquito de cosilla porque son más creepy y personajes que tienen cierto appeal, ¿dónde están nuestros personajes? Como concept designer era muy importante, viendo sobre todo el target y el público que nosotros tenemos, pero también hacia dónde queremos ir, porque estos personajes ya existen y seguirán existiendo,
donde nuestro oso puede hacer hincapié en el diseño. Por lo tanto, si este oso es un poco creepy, pero a los chavales también les resulta que tenga un poco de appeal, ya buscaremos la oscuridad y el terror en otros stages, en otras fases de este visual development. Luego ya comentaremos cómo la iluminación pasa de ser más neutral a ser más cinemática y un poquito más intencional, para buscar el terror en otros sitios. Y este oso me parecía a mí personalmente muy interesante, que siendo un oso totémico hecho de madera, nos podemos permitir que sea más icónico que un oso real, ya que esta máscara puede ser conceptual o más estilizada. Bueno, el máximo reto del departamento de arte de Keplerians para este juego es que decidimos que no tendríamos una sola dirección de arte como en los demás juegos. Tendríamos 3. Claro, este Totemon se escapa de un mundo digital, de un videojuego. No existe ese videojuego, por lo tanto hay que crearlo. Y entonces cogemos todas las referencias que creemos que son funcionales y nos funcionaban dentro de nuestro proyecto, como Secret of Mana, Chrono Trigger, Pokémon, Zelda, un montón de juegos de pixel art con vista cenital que marcan mucho también los años 90 y decimos, vamos a crear un juego. Entonces, convertimos en pixel art todos estos diseños que veis aquí. Son todos los diseños que vais a poder jugar en la demo, que estamos ahí en el stand, lo podéis jugar y ver. Entonces, tenemos que crear primero un juego pixel art con todo el ecosistema que necesitamos. Luego, estos objetos pixel art de ese ecosistema del juego pixel vienen a la realidad. Pero vienen a la realidad de manera estilizada, porque son props y objetos de un videojuego. ¿Pero dónde vienen? Como he dicho, a la realidad de 1990, que también tenemos que diseñar. Por lo tanto, tenemos una realidad en los años 90 estilizada, unos props y objetos de un videojuego más tirando al cartoon y luego un videojuego que no existe, que hacemos realidad, que es pixel art. Por lo tanto, tenemos 3 direcciones de arte en una. Una maravilla. Además de todo eso, nuestro protagonista, que estamos aquí para eso, aunque estamos hablando un poquito de todo el proyecto porque es parte de una atmósfera, tiene que hacer otro check. Y es que este oso, antes de glitchearse, por eso el proyecto se llama Glitchmare, era bueno. Entonces tenemos que crear este personaje en su forma primordial, que era un oso, que era regalo de una deidad que ayuda al protagonista. Y luego lo convertimos en malo. Por lo tanto, este diseño de personaje tiene un montonazo de checks que hay que hacer, que es súper interesante trabajar en él, la verdad. Bueno, esto es súper necesario y para mí es genial poder explicar esto, porque he sido profesor de un máster de videojuegos, como algunos por ahí saben, todos han aprobado, por eso han venido. El camino del diseño, la gente se piensa que es, oye, quiero un oso, un villano que es un oso, y tómalo, gracias, ¿cuánto es? Y ya está. El camino del diseño, aparte de todos esos checks que hemos hablado, es, no voy a decir tortuoso, complicado, y sobre todo irregular. Porque cuando estamos en un equipo como Keplerians, que somos un estudio pequeño de 18, 19, 17... 17. 17, para ser el running gag, todo el... hay que hacer mucho ejercicio de feedback. Yo me meto dentro de mi burbuja creativa y de repente se lo enseño a un technical y me dice, estás pirado, esto no se puede hacer. Vale, venga, vuelvo. A ver si entrego algo que nos funciona a todos. Y en este, como veis, he utilizado el mismo gráfico que es muy fácil de entender y muy fácil de explicar sobre todo. Empezamos por la primera versión que tenemos aquí. Me voy a acercar. Todo este es el material para un solo personaje. Hay más, pero solo me entraba esto en el slide. Empezamos con esta primera versión de a ver por dónde queremos empezar. Tiramos a lo estilizado, pero tiene demasiado appeal. Vamos a lo realista, pero no es creepy. Casi te dan ganas de abrazarlo. Tiramos a lo creepy. Vaya, es de madera, podría ser más realista. Tiramos a lo realista. Demasiado creepy, vuelta para atrás. Entonces, como podéis ver, el camino del diseño son un ejercicio súper chulo de conversación entre los technical, el director narrativo, el director creativo, los animadores también, ¿por qué no? Porque tienen que mover y darle vida a ese personaje. Y luego, todo lo que un artista quiere
meter en la receta por parte de la creatividad, la originalidad y un montón de cositas más. Por lo tanto, es muy difícil que un diseño de un personaje vaya en línea recta. Lo normal es que sea así de enrevesado y complicado, y es importante tenerlo en cuenta antes de agobiarse en el proceso. Claro, por lo tanto, también en el camino en el que haces esto, uno se puede confundir, ¿no? Pero lo importante es como empezar a retomar el camino, ¿eh? Cuando uno se escapa hay que volver, tiene que estar centrado y por eso recibir feedback es tan importante, ¿eh? Y bueno, después, aparte de lo que se ve el personaje físicamente como es, uno tiene que pensar también en la personalidad del villano, ¿no? Porque un villano, como digo, no puede ser solamente malo y ya está, ¿eh? Tiene que tener muchas más capas. En este caso, este villano tiene bastante complejidad. Ya hemos visto que aparte de un juego pixel art, luego viene la realidad y tiene un estado físico que sigue siendo pixel art y que es medio borroso, ¿vale? O sea que artísticamente ya era bastante diferenciador. Aún y todo, como he comentado antes, sigue estando dentro de su propio universo, ¿vale? Pero es que además, este oso tiene que dar miedo, ¿vale? Y un personaje no vale con que sea feo y ya te da miedo, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. Entonces necesitas un tipo de conexión con ese personaje, necesitas que esa conexión sea natural y necesitas comprender por qué está aquí, ¿vale? Entonces tú cuando estás haciendo un personaje tienes que hacerte una serie de preguntas. En nuestro caso, pues, por ejemplo, las que están ahí, ¿no? ¿Este oso qué hace aquí? Voy a leerlo por aquí. ¿Sabe por qué está aquí? ¿Cómo se comporta en este mundo? ¿Por qué es agresivo? ¿Le queda algo de su personalidad anterior? Porque hemos dicho que antes era bueno. Es necesario que se sepa cuán inteligente es, ¿no? Hace falta ese proceso de reflexión. Hay un proceso de reflexión a nivel gráfico, que es lo que hemos visto, que por eso da tantas vueltas el diseño, pero a nivel de personalidad también hace falta ese mismo proceso, ¿vale? Entonces, uno tiene que seleccionar qué es lo que va a contar a través de ese villano, ¿vale? Una cosa es lo que va a contar a través de los gráficos y otra cosa a través de su personalidad. Un ejemplo bastante sencillo, en este caso que hemos hecho con el oso, es que queríamos representar que tiene cierta inteligencia, ¿no? Granny, por ejemplo, en su juego, pues te perseguía, te escuchaba, entonces se acercaba hacia ti, ¿vale? Pero en nuestro caso, este oso, que realmente está ciego y también te detecta por el olor, ¿vale? Tiene otra particularidad que es capaz de hablar, ¿vale? Cuando un animal te habla, sientes que tiene algo de inteligencia, ¿no? Parece una tontería, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú tienes un hámster y de repente cuando entras a la habitación te dice «Hola, buenos días», ¿no? Pues igual ese bichito ya te deja de dar tanto cariño y dices «Madre mía, ¿qué está pasando aquí?», ¿no? Ahí ya le pides el alquiler, ¿no? No. Ahí le pides que pague el alquiler porque es inteligente. Efectivamente. Pero ya ves que ese detalle absurdo y tonto que he dicho ya te está haciendo dar una vuelta, ¿no?, al personaje. En este caso, pues el oso hace algo parecido, ¿eh? Incluso, como es invisible, empiezas a escucharle a través de su voz y no sabes lo que es, porque empiezas escuchándole a través de su voz solamente. Luego, por otra parte, una vez que ya hemos hecho ese camino que es como quitar zarzas en la selva y vas descubriendo cosas y vais decidiendo cosas se quedan, cosas que pensabas que funcionaban ya no funcionan y hay que quitarlas, empezamos con todo el tema del color. El color es súper importante en este juego porque tenemos, como os hemos comentado, 3 tipos de direcciones de arte, 3 tipos de objetos de 3 mundos diferentes. Los que están en la mitad, los que vienen del pixel art y la realidad. Por lo tanto, los códigos de color son súper interesantes, súper importantes. Para que os hagáis una idea, son tan importantes que tanto el diseño de este vórtice dimensional donde estos objetos de videojuego vienen en la realidad fueron el leitmotiv del diseño del oso. Empezamos dibujando la pupila, el iris y de ahí salió todo el diseño del oso desde ese rosa. Quisimos adoptar ese rosa como todo lo malo que hay en el juego, todo el glitch, todo lo malo es de ese tono rosa morado que nos encontramos. Por lo tanto, inconscientemente y subconscientemente le ayudamos al jugador a entender las cosas sin que haya que explicárselas. Simplemente, él va por una calle, empieza a ver esas tonalidades rosáceas y sabe que algo que no pertenece a este mundo lo va a atacar. Era muy interesante también el decir, ¿cómo voy a diferenciar estos objetos píxeles provenientes de un juego RPG de los 90 de todos los objetos 3D de la realidad? Hemos comentado antes, bueno, pues que sean más cartoon y no tan estilizados como en la realidad.
y luego pensamos, joder, qué genial sería que esos píxeles que forman al personaje en el juego RPG de los 90 fueran parte de su textura. Y empezamos a hacer pruebas. Lo que desde el departamento de arte no queríamos es que esas texturas parecieran texturas que no se han terminado de cargar. Imaginaos que de repente haces un personaje muy interesante con una silueta funcional y que tiene mucho carácter, lo ves y dices, voy a esperar un ratito a ver si ¡pop! Se carga la textura porque esto parece Minecraft, ¿no? Y entonces empezamos a investigar cómo podíamos crear unos patterns, unos gradients, una especie como de mosaicos pixelados, pero con un cromatismo más rico, que no fuera solo las tonalidades de la propia textura en forma de cuadrado, que eso sería lo primero que probamos lógicamente y lo primero que vimos que no funcionaba. Entonces, como podéis ver aquí, a la izquierda vemos una prueba que hicimos de diferentes definiciones de píxeles sobre las texturas, una máscara con y sin pixelada padre, y luego veis el oso ya bien iluminado. En la demo, si la jugáis, no lo vais a ver tan iluminado, porque como ha dicho Alex, es invisible y solo lo vemos con un artilugio y no voy a hacer spoiler, ya lo jugaréis. Y como veis aquí, estos patterns y esta especie de mosaicos pixelados tienen un cromatismo rosáceo, azulado, con un marrón de fondo, mucho más rico y mucho más acabado. Más que, no me han terminado de cargar las texturas, vaya mierda de juego, dislike. Pues nada, una vez que hemos comentado esto, si queréis hacer alguna pregunta, aprovechar que estamos aquí en directo y bueno, si tenéis alguna inquietud al respecto de este videojuego o cualquier otro, o alguna pregunta relacionada con cómo construir un villano, pues bueno, podéis hacer las preguntas sin ningún tipo de miedo, ¿vale? Qué bien nos explicamos, ¿no? No hay ninguna pregunta. De todas maneras, si tenéis alguna duda o algún proyecto, estamos en el stand de Keplerians, podéis acercaros en cualquier momento y charlar sobre el tema y probar la demo. ¿Hay alguien aquí presente que tiene intención de hacer un videojuego de terror? Vale. Tú también. Vale. Uy, este está adelante, así que... ¿Tienes alguna idea ya concedida en ese juego? Vale. ¿Cuánto tiempo llevas pensando sobre el juego? Ha dicho un par de meses. Esperaba el micro y de repente, sí, un par de meses. Yo tampoco, tranquilo. ¿Estás súper seguro de que tu idea va a funcionar? No sabría decirte si funcionar, pero creo que es algo que... O sea, a mí la idea me gusta. O sea, es como... Vale. A mí me gusta y yo creo que para mí funciona. Ya una cosa es que si lo termino y lo publico en itch.io o en Steam, la otra cosa es que ya a la gente le acabe gustando. Vale. ¿Y esa idea la has compartido con alguien más, aparte de contigo mismo? Sí, sí, sí. Y la gente que le he hablado de la idea dicen que está bien, que no es algo original del todo, pero sí que es como algo que ya existe, pero con un poco... una tuerquecita. Vale. No sé. Esto que ha hecho es interesante porque normalmente uno que cuando está haciendo un videojuego siempre quiere innovar como demasiado, ¿no? Nos habremos encontrado probablemente con ese tipo de problemas. Entonces, lo más lógico e interesante es efectivamente innovar, pero innovar lo suficiente, ¿vale? Porque uno cuando se enfrenta a este tipo de desarrollos, porque hacer un videojuego es terriblemente difícil, ¿vale? Tiene que tener un poco de idea de salvaguardarse, ¿no? Entonces, si intenta hacer algo súper extraño, bueno, nuestro juego desde luego que lo es, ¿no? Pero nuestro caso es muy particular porque ya llevamos bastantes juegos detrás y si este proyecto no funciona bien, en teoría no es tan terrible, ¿vale? Pero ocurre que normalmente, pues, sobre todo los desarrollos indies, ¿no? Es como que cada proyecto que hacemos es el proyecto que nos va a salvar la vida, ¿vale? Bueno, pues, ¿quieres comentar algo o quieres presentar? No, vale. Ya veo que la gente se anima, así que le puedes pasar al de atrás. Hola, mira, tenía una pregunta que era sobre el peso que le dais, o sea, cuando estás diseñando un videojuego de terror en este caso, el peso que le das, o sea, ¿cómo sería, tipo, el peso del juego, en qué se basaría? ¿En el personaje? O sea, ¿en dar mucha más importancia en el personaje, en el lore o en el gameplay? No sé si hay alguno más. O sea, ¿entendéis la pregunta? Sí, Vale. la entiendo. Vale. Gracias, muchas gracias. Vale, es una pregunta bastante interesante, ¿vale? Porque, por ejemplo, el segundo ejemplo que te he puesto con Slenderman, ya veías que la historia estaba fuera del juego y luego hubo un juego, ¿vale? Con el caso de Granny pasa al revés. La historia está en el juego y luego sobrepasa el juego, ¿vale? Lo más interesante es tener las dos cosas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, que es algo que hicimos con la saga de S-Screen.
que en un principio sacamos un enemigo que tenía el lore justo, ¿vale? Es un enemigo que se comporta de una manera extraña, da indicios que tiene, pues eso, una serie de formas de comportamiento un poco extraños que no se explican en el juego, ¿vale? De tal manera que si funciona bien, se explicarán en el segundo, ¿vale? Esto lo digo porque en ese momento también andamos bastante justitos y tenemos que hacer las cosas como bastante asegurándonos. En el segundo juego explicamos un poco más, ¿vale? Por lo cual, es más importante el lore, es más importante el gameplay. ¿Qué estás haciendo? Estás jugando un juego, ¿no? Entonces, verdaderamente el juego tiene que ser jugable. No estás leyendo una telenovela, ¿entiendes? Primero tiene que ser divertido y si es divertido te interesas, ¿de acuerdo? Entonces, el lore es importante, sí. Tiene que haber, sí, pero no es como súper necesario que esté desde el principio, ¿vale? Ya cuando empezó a funcionar el juego, ¿qué hicimos? Empezamos a dar más carga en la historia hasta que en determinado momento nos inventamos que este personaje de pequeño había vivido en un punto real del mundo, ¿vale? Y estuvimos mirando, bueno, estuve mirando una fábrica que estaba apartada en una ciudad americana, que era donde estaba ese juego instalado, y encontré el sitio perfecto donde él podía haber vivido de joven. Entonces, en una de las cinemáticas, su madre le enviaba una carta a esa dirección, por lo cual la gente empezó a buscar dónde se encontraba esa dirección en el mundo real, y ahora tú si buscas en ese lugar del mundo hay un montón de comentarios. Ah, he descubierto que Rod vive aquí, ¿será verdad? Fíjate, la fábrica es igual que la del juego. Claro, porque copiamos esa fábrica, varios elementos en el propio juego. Y entonces ahí ya estás aumentando y haciendo un creepypasta, pero no de la manera normal, sino a través del juego, ¿vale? Entonces, esa podía ser un ejemplo y una respuesta. Es interesante también darse cuenta de la época en la que vivimos. En los 80, en los 90, un juego tenía la vida que tenía el juego. No iba más allá. Era una experiencia de punto cero a punto 100 y se terminaba ahí. Hoy en día con las redes sociales, con YouTube, con los gameplays, con todo, todo trasciende más. Hay fanfics, hay gente que alimenta, ¿no? Tenemos un montón de seguidores que alimentan el propio lore de nuestros juegos y es importante saber que yo siempre pienso que el game design va primero. La experiencia, el game feel es lo primordial. Es donde el juego va a funcionar o no va a funcionar. Pero luego sí que es verdad, como dice Alex, que el lore alimenta el juego más allá del juego. Y hoy en día vivimos en una sociedad supervisual de redes sociales donde un montón de gente, fans de las mismas IPs, se retroalimentan entre ellos. Entonces, ¿qué es importante? Todo. ¿Qué es lo primordial? El juego. Muchas gracias. Vale, por ahí hay otro chico que quiere preguntar. Hola, hola. Quería preguntarle qué opinan de los jumpscares y del concepto de menos es más en el terror y cómo abordan ustedes eso en este videojuego. Lo que pasa con este tipo de terror, de juegos de terror, es que están utilizando una fórmula que es muy efectiva, ¿vale? Esto pasa también con las películas de terror, que normalmente se tiene el concepto de que una película que te da sustos es de terror, ¿vale? Esta es una forma bastante efectiva de realizar esos momentos de tensión que te disparan con un susto, es funcional, y para tipo de juegos que hacemos nosotros, que son de móvil, es totalmente aceptable, ¿vale? Así que de ese aspecto está bien y es efectivo. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha competencia. Entonces hay que ir a ese punto y un poco más lejos, ¿vale? En nuestro caso, hemos tirado de eso durante bastante tiempo, ¿vale? Pero siempre intentamos ir un poco más allá, por ejemplo, pues ahondando con la historia de los personajes. Incluso si un juego de terror ha funcionado, cogemos la IP, o sea, ese personaje de ese otro juego y lo mezclamos de repente en un juego siguiente y al final hacemos como una gran familia de enemigos, ¿vale? Que las particularidades de cada uno de ellos van sumando a ese concepto y a esa profundidad de terror que queremos conseguir. En el caso, por ejemplo, del juego de Glitchmesh que estamos haciendo ahora, estamos llegando a un punto en el que ya no es tan necesario ese tipo de sustos, ¿vale? Porque poco a poco vamos preparando el personaje para que empiece a sentir terror, ¿vale? El ejemplo que hemos puesto es que al enemigo le empiezas a oír, ¿vale? Y empiezas a ver cosas en el escenario que te recuerdan a ese juego que has jugado pixel art
en el que de repente está todo destruido, hay un montón de sangre y le vas preparando al jugador, ¿vale? Entonces no es tan necesario un susto, sino tensión, ¿vale? Aumentar la tensión al máximo posible, ¿vale? Pero sin duda son totalmente aceptables y además un youtuber cuando juega un juego y se asusta tanto que se cae de la silla es perfecto, ¿vale? Es perfecto. Yo creo que lo más importante de un videojuego es hacer reaccionar al jugador. Yo creo que todos hemos llorado cuando muere John Marston en Red Dead Redemption, spoiler, o en otros momentos cuando Psychomantis mueve el mando de la Play por la mesa, ¿no? El jumpscare es una herramienta más para hacer reaccionar al público, igual que una película de terror. Es una fórmula que ya se ha utilizado muchísimo y nosotros también en las anteriores IPs lo hemos utilizado, pero como ha dicho Alex, en Glitchmare es más narrativo, hay más capas, vemos el oso cuando podemos y cuando lo conseguimos, el oso no nos ve, nos escucha, y es más atmosférico, más cinemático, y esa tensión es más sostenida que enérgica y momentual, ¿no? O sea, es más atmosférico. Pero es una herramienta que hace reaccionar al público. O sea, ahora en YouTube hay rankings de los mejores sustos, ¿no? ¿Verdad? Y eso es una herramienta más, muy útil además. Muchas gracias. Vale, creo que hay tiempo para una última pregunta, ¿no? Imagino. Sí. Ah, le he visto a él primero. Hola. Ay, perdón. A la hora de determinar el tono, o sea, lo que influye en vuestra decisión de si os habéis pasado de creepy o de appeal o lo que sea, es más el tono del juego que lo que queréis para el antagonista, ¿no? O podéis usar el antagonista como una herramienta para reconducir el tono del juego un poco, como que haráis. Bueno, en líneas generales, el juego tiene que tener siempre la misma ambientación, ¿vale? Si hay algo que resalta, si está hecho adrede está bien, pero normalmente si algo resalta es porque accidentalmente se nos ha colado algo o hemos descargado demasiados assets y se empieza a notar, ¿no? Que estamos haciendo algo raro con el juego, ¿vale? De todas formas, el trabajo de Miquel en este caso es la de también redondear un poco todo eso, ¿no? Porque si queremos hacer un juego que sea medianamente realista, ¿vale? No nos podemos en ningún punto hacer ese pico de, uy, esto es demasiado cartoon y te saca de la experiencia, ¿verdad? ¿No, Miquel? Sí, ahí, mira, mis alumnos me habrán escuchado decir esto 1000 millones de veces, 1000 millones y una. Para mí el mejor concept designer no es el que mejor dibuja, es el que mejores decisiones toma. Y en un proceso de diseño hay un montón de decisiones que se toman de manera consciente. Cuando algo no se decide, normalmente suele fallar y esa vibración se nota. Uy, aquí hay algo que se sale de tono o está muy apagado y los jugadores no lo ven. Entonces, el mejor concept artist normalmente es una persona que cuando tiene un montón de decisiones, primero las pivota, pide feedback, pregunta, porque hay muchas cosas que son o más de gameplay, o más de technical, o sobre todo más de lore. Entonces, en mi trabajo realmente es intentar conseguir el diseño más funcional, no el mejor dibujado, no el más bonito, no el que más camisetas va a imprimir, sino el que mejor va a funcionar dentro de una experiencia jugable y más checks va a cumplir para con nuestro público, para el juego, para la atmósfera, para el mood, para un montón de cosas. Luego ya, si al público le gusta como icono, como marca, como dibujo en sí, eso ya te coronas. Pero siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, para mí lo primero y lo más primordial es el game design y después lo demás. Bueno, de todas formas, vamos a intentar redondear un poco esta charla de hoy y que os vayáis con unas ideas medianamente claras, ¿vale? Porque hemos hablado de muchas cosas, hemos hecho muchas preguntas. En un juego hay cosas importantes, sí. Está la cosa más importante, bueno, también depende del juego, lógicamente, ¿vale? Pero tiene que ser un paquete, ¿vale? Tiene que ser un paquete en el que si destaca algo realmente es porque, como digo, es algo que lo hemos hecho de forma intencionada, ¿vale? Primeramente, pues como has preguntado tú, ¿no? A ver qué nivel de lore era importante para transmitir. Sí, efectivamente, tiene que transmitir una historia, sobre todo un juego de terror, tiene que tener un trasfondo, porque si no se queda muy en la superficie, ¿vale? Como es un juego, primero tiene que ser divertido, tiene que ser fácil de jugar y que tiene que transmitir, pero el lore es importante, pero no es necesariamente lo más importante tampoco, ¿eh? Por supuesto, como estamos jugando en dispositivos móviles, o da igual, puede ser un PC también, siempre tiene unos límites técnicos que
tienen que también ser respetados por el diseño del juego, ¿vale? No se puede inventar uno demasiadas cosas raras que luego a la hora de producir se empieza a tirar de los pelos y uno se queda calvo, ¿vale? Sí, lo que has comentado, la pregunta viene al pelo, porque una de las conclusiones súper importantes es el equilibrio medido entre el mood que recibe el jugador y el appeal que recibe el jugador. Si ese cringe, ese creepismo es desorbitado, hay un montón de público que va a rechazar el juego. En cambio, si el juego, sobre todo si es de terror, es muy family friendly, hay otra parte del público que también va a huir. Por lo tanto, nosotros decidimos quedarnos en una zona de confort entre un diseño de juego, de enemigo, de props, de un montón de cosas que gustan, pero también tenemos que entender que es un juego de terror y que la atmósfera tiene que ser funcional a nuestras necesidades, ¿no? También hemos comentado el tema de feedback, por eso te he preguntado esta pregunta también. Es muy importante que nosotros estemos muy de acuerdo con lo que vamos a hacer, pero tenemos que ser realistas y tenemos que… Nos hace falta una opinión realmente, ¿vale? Debemos dejar al lado de que somos gente muy inteligente y muy capaz, porque si es como, yo qué sé, un cantante, ¿no?, que ha hecho una canción extraordinaria y ha sido súper famoso, eso no significa que la segunda canción que vaya a hacer sea igual de famosa e igual de impactante e importante para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros ni siquiera hemos llegado a hacer algo tan interesante como para que sea un éxito, pues bueno, tenemos que tener esa paciencia de recibir el feedback y empezar a realmente decir, bueno, ¿tiene sentido lo que dice o no? ¿Vale? Bueno, luego es muy importante que nuestro personaje siempre va a existir el comentario, hagáis lo que hagáis, esto lo vais a recibir. Uy, se parece a, es como, uy, esto es igual que este juego mezclado con el otro. Siempre va a ocurrir porque casi todo está inventado. Y digo casi por ser poético. Es importante, en nuestras decisiones de diseño, decidimos que fuera de madera, porque no hemos visto nunca a un enemigo hecho de madera. Y nos venía con el pelo por el lore de los nativos americanos, pero podría haber sido un oso. Entonces hay un montón de decisiones que también tienen que llamar a la originalidad y a la diferenciación, porque al fin y al cabo es un producto, va a estar en un mercado, va a tener mucha competencia, entonces esa originalidad tiene que existir. Y ya juntando con todo esto, pues bueno, pues siempre hay que pensar un poco más a lo grande, ¿vale? En el caso del diseño del oso, sí que tuvimos en cuenta a los demás enemigos para que no encajaran en el ecosistema de los enemigos que tenemos y si acaso en algún momento pues que sea un diseño tan sencillo como para llevarlo a un muñeco o poner una pegatina y de un vistazo hacer así y ya reconocer al enemigo, ¿no? En este caso, bueno, creo que con todo el esfuerzo que hemos hecho no se sabe nunca si llegaremos realmente a triunfar o a hacer algo verdaderamente bueno con esto, pero mira, yo os aseguro que si seguimos estos pasos con un poco de paciencia, pues probablemente tengamos muchas más posibilidades de lograrlo. Bueno, como he dicho antes, es súper importante para nosotros, tanto internamente entre nosotros, que siempre estamos enseñándonos las cosas y a ver qué te parece, tal, como vuestro feedback, el feedback del público, el feedback que además pertenece al mundo de los videojuegos y su opinión es diferente a alguien ajeno. Estamos ahí en ese stand, nada más entrar muy cerquita, que Plerians, veréis a una monja terrorífica y tal. Estamos ahí, os esperamos para escuchar vuestro feedback, que probéis la demo, conozcáis Glitchmer y nos digáis qué os parece con un pequeño cuestionario que nos ayudaría un montón, por favor. Hay regalos, comunican por aquí, hay regalos. Y luego nada, seguidnos en nuestras redes sociales, que Plerians Team oficial en Instagram, que Plerians, porque solemos ser bastante activos, hablamos siempre con la comunidad y nos encanta este feedback. Gracias a todos. Eskerrik asko.